Rose quartz redesign. No, you just made her slimmer. What a Wait, I know that. Peter? I always thought I might be back. ¿Qué pasó, soldados caídos? Soy Manicky Man. Bienvenidos a la ya oficializada sección del canal Los No Tienen Sentido, en donde analizamos un tema específico de una franquicia para ver qué cosas tienen o no sentido y hacer conversación en los comentarios. Ya con 2 videos de este estilo a los que les fue muy bien, ya era hora de hacerlo oficial. Y qué mejor con una serie que ya todos conocemos, Steven Universe. Antes de seguir, quiero decir que me gusta mucho Steven Universe. Fuera de broma, nosotros fuimos muy fans de la serie cuando salió, y sé que se jode mucho con lo de los memes y lo del gordo mamón y ese maldito final, pero así expresamos nuestro amor, jodiendo. Si no los jodemos, preocúpense. Ah, ¿entonces sí me quieren? No. En todo caso, el que me guste no quiere decir que no admita sus falencias, como la trama de la pelea de Steven y Connie, los episodios de relleno, la lógica de las diamantes, la relación de Garnet y cómo relacionaban la fusión con el sin respeto. Pero sigo, tengo como unas 15 más. Pero una de las más jodidas fue la forma en la que construyeron, escribieron y en general trataron al personaje de Rose Quarzo, un personaje que, a pesar de ser muy interesante hablando de guión, la serie la satanizó al punto de hacer que muchas personas le tuvieran un odio tremendo. Básicamente una buena idea mal ejecutada. Así que me vi la serie otra vez. Estudié videoanálisis de 3 horas cada uno. Incluso nos asesoramos con una experta fanática en el tema. Que conste que si el video no me gusta, su canal vale madres. Todo con el fin de definir si está justificado su odio, ver qué tal estuvo escrita, entre otras cosas. Pero antes, la advertencia. Este video podría resolverse con el clásico "es ficción, güey, apaga el cerebro y disfrútalo", o "Cebolla lo hizo". Así que para aquellos que tengan esa respuesta encapsulada, les pido que por favor salgan afuera, toquen un poco de pasto, se lo rumean para que se purguen lo mamón y para lo gordo, ahí ya resuelven ustedes. Antes de todo, ¿quién coño es Rose Quarzo? Rose Quarzo es la madre del protagonista, Steven, y de cierta manera el personaje central de la serie, ya que todos los acontecimientos, conflictos, decisiones, entre otras cosas, suceden gracias a ella o por culpa de ella, dependiendo del caso, claro. Además, más adelante en la serie se descubre que Rose era Diamante Rosa, una de las gobernantes del planeta madre, lugar de donde vienen las gemas. Rose, pese a ser tan importante, no es muy recurrente debido a que, pues, está muerta. Pero créanme, entre sus apariciones y menciones acumula más de 80 episodios en los que sale de los 160 de la serie. Suficiente como para que ya no la quieras ver. Ahora sí, ya que sabemos quién es, empecemos con el primer punto. Los que hayan visto la serie sabrán que la historia de Rosa se cuenta al revés, como página de manga pues, por lo que trataré de resumirlo lo mejor que pueda. Diamante Rosa junto a las diamantes amarillo, azul y blanco gobernaban el planeta madre. Sin embargo, Diamante Rosa era la más subestimada de las 4, por no decir que era básicamente su fuente de entretenimiento. Pese a esto, podríamos decir que ella era bastante mimada por las otras 3, lo que hasta cierto punto la hizo algo berrinchuda y caprichosa. Eventualmente le dan su propio planeta para gobernar, la Tierra, cosa que ya llevaba tiempo pidiendo, tanto así que dejó abandonada a su amiga Spinella para tomar su rol como líder de la colonia. Pero como es de esperarse, a ella le parece bastante aburrido el solo quedarse en una luna monitoreando la Tierra, por lo que decide intentar colarse entre las amatistas como propuesta de su segunda perla. Hago inciso en que pese a ser algo egoísta y caprichosa, siempre tiene ese interés por la vida, tanto por las gemas como por la vida en la Tierra. Es tanto así que en el momento en el que ve a un grupo de humanos, se da cuenta de lo que de verdad hace su colonia. No estamos creando vida de la nada. Estamos quitando vidas y dejando nada en su lugar. Con eso en mente decide intentar que las diamantes cesen las acciones perjudiciales a la Tierra, todo con el fin de preservar la vida humana, siendo el único resultado la creación del zoológico. Fuera de eso, todas sus acciones fueron en vano, ya que además de no ser precisamente lo que ella buscaba, seguía siendo una diamante menor en rango, por lo que impulsada por la condescendencia de las diamantes y la determinación por defender la Tierra, decidió tomar un alter ego para combatirlas, Rose Quarzo. Ok, aquí hay algo que no tiene mucho sentido, pero se podría resolver con la carta trampa
etapa llamada Pasó fuera de cámara. Y es que en toda la etapa de la rebelión siempre me pareció raro que las diamantes nunca sospecharan de que Rose era Diamante Rosa. La voz, la perla, los poderes y el hecho de que nunca la contactaron directamente como para saber qué carajo estaba pasando en la Tierra. Según en un libro de arte, se dice que Perla se hacía pasar por ella. Esto en caso de que Diamante Rosa y Rose Cuarzo debieran estar en dos lugares al mismo tiempo, cosa que tendría sentido considerando que eso fue lo que pasó al momento de fingir su muerte. ¿Pudo pasar fuera de cámara? Sí, pero como lo plasman en la serie, se entiende que Diamante Rosa simplemente desapareció durante toda la guerra para que cuando regresara, la mataran. Pero volviendo a donde nos quedamos, Rose empezó su rebelión por su cuenta junto a Perla, pero solo lo hacían por la tierra, no por la libertad de las gemas. Eso al menos hasta que conoce a Garnet, la fusión entre Rubí y Zafiro, cuando Diamante Azul llegaba a la tierra con el fin de neutralizar a la rebelión. Aquí es cuando cambia su mentalidad para dedicar su rebelión tanto a la libertad de la tierra como la de las gemas, y más específicamente la libertad de tener sexo desenfrenado. Hermano, ¿estás completamente seguro de que la fusión no representa otra cosa que no sea ¡sexo! Amigo, cállate. Silencio, que yo sé de lo que estoy hablando. A partir de aquí hay varias lagunas, ya que no hay mucha información textual de la guerra entre las Crystal Gems y las diamantes. Solamente sabemos que durante esta etapa conoció a Bismuto, la herrera que hizo su espada, pero que tuvo que enfrentar cuando ella quiso hacer un arma para quebrar a las diamantes, llamándolo el punto de quiebre. Aún con eso, le da la idea de fingir su muerte pensando que esto ahuyentaría a las diamantes. Sin embargo, lo que causó fue que las diamantes corrompieran a las gemas de la tierra con un super rayo láser. Esto dejó a las demás gemas que no fueran las Crystal Gems convertidas en monstruos Lovecraftianos sin conciencia, los cuales vemos durante las primeras temporadas. Además de plantar el clúster, una amalgama de gemas fragmentadas que al eclosionar destruiría la Tierra. O la volvería un arma, no sé, al final todos sabemos que terminó siendo bait. Con la guerra aparentemente terminada, las Crystal Gems se dedican a tener una vida más pacífica, mientras se encapsulaban a las gemas corruptas que vagaban por la Tierra. Los detalles son irrelevantes para el análisis, solo mencionamos que 1 fue un añal de tiempo y 2 que eventualmente conoce a Greg Universe, el tipo más cool del universo, y se enamoran. Su historia culmina cuando decide tener a su hijo Steven, pero por razones biológicas ella tuvo que morir para que él pudiera existir, dando su vida completamente consciente de que solo quedaría su hijo. Esto es un resumen ultra simplista de lo que sucedió en la vida de Rose. El resto lo iré complementando en los puntos que siguen, pero supongo que se entiende la idea. Una diamante que por compasión a la tierra y cansada de no ser tomada en serio, hizo una guerra contra las otras diamantes. Hasta ahora se podría decir que no hay ningún problema, todo hasta ahora tiene sentido, ¿no? Bueno, no del todo. Como dije, Rose tenía buenas intenciones, pero el tema aquí es que en ningún momento esta guerra cumplió el propósito de la rebelión. La Tierra se convirtió en un blanco a destruir para las diamantes, esto debido al clúster. Las gemas aliadas a la rebelión fueron destruidas, corrompidas o fusionadas en contra de su voluntad. Todas las cuarzos rosas fueron encapsuladas al mismísimo estilo del rey Herodes, todo para encontrar a la Rose Cuarzo que había empezado la rebelión. Y por si no fuera poco, las Crystal Gems no interactuaron lo suficiente con la humanidad como para verlos como seres iguales. Siempre se burlan de ellos, los menosprecian y subestiman. Igual con Rose, aunque fuera más por inocencia que por ser mala gente. En pocas palabras, el remedio fue peor que la enfermedad. En todo caso, ¿qué hizo Rose para solucionarlo? Nada. Algo que me parece extraño porque sí, encapsulaban a las gemas corrompidas, pero no se sabe si hicieron otras cosas para resolver estos conflictos antes de que llegara Steven. Esto combinado con el hecho de que siempre vemos a Rose algo despreocupada cada vez que se le ve en un flashback real. Hasta me atrevería a decir que se le ve feliz y desentendida con la situación. Hace que dé la sensación de que no se está tomando la guerra en serio, dependiendo de las anécdotas de las otras gemas para evitar que se vea tan mal. Pero bueno, podríamos decir que esta serie no se trata de guerras o de peleas, sino de relaciones, de cómo estas personas van exteriorizando sus emociones y de cómo a través de ellas la trama avanza. Así que probablemente ese apartado lo hayan hecho bien, ¿verdad? A ver, no es que las relaciones que tuvo Rosa no tuvieran sentido, es más cómo quedó parada en las mismas, que si tenía razón o que si tuvo la culpa, ese tipo de cosas. Porque recordemos que la serie tiene la tendencia a echarle la culpa de muchas cosas, así que empecemos de menos a más. Bismuto era parte de las Crystal Gems durante la guerra y fue la herrera que hizo la espada de Rose. Ella básicamente estaba dispuesta a acabar con las diamantes y con todos los que estuvieran de su lado, teniendo la idea de destruir sus gemas con el punto de quiebre. No sé
sé decirte de dónde sacó la idea de querer matarlas. Después de todo, Rose solo quería que se fueran del planeta. Recordemos que después de todo, son su familia. Así que o Bismuto era un extremista de miedo o Rose no explicó las cosas bien. Aunque honestamente creo que es la primera. Después de todo, estuvo dispuesta a matar a Steven solo porque no coincidió con sus ideas. Así que aquí, punto para Rose. Con el resto de las gemas de cristal, la única que se salva del análisis es Amatista, ya que ella, al no conocer tanto a Rose, su conflicto no está relacionado a ella, lo que nos deja a Garnet, Perla y Steven. Por ahora quitemos al gordo y centrémonos en estas dos. Hablar de Garnet es hablar de la fusión, y hablar de la fusión es hablar de... Sexo, sexo, sexo. Bueno, debería ser amor. La fusión representa muchísimas facetas del amor aparentemente. Pero es que hermano, no me digas que estos bailes no se ven sensualones. Literalmente en el flashback de cómo se conocieron Rubí y Zafiro da a entender que lo que sentían era calentura. Rose conoció a Garnet mientras hacía una emboscada junto a Perla. Cuando Diamante Azul vino a ya saben ustedes qué. Al verla, ella se fascinó porque pensaba que no se podían fusionar dos gemas diferentes. En el episodio del flashback de Garnet se siente que Rose le dice que no se cuestione ni avergüence de lo que es. Pero desde el punto de vista de Rose, parece que es su curiosidad la que motiva a Rubí y Zafiro a quedarse juntas. O sea, que le gustó ver cómo se fusionaban. Cochina. Esto se confirma ya que si lo vemos a largo plazo, estas dos son una de las relaciones más tóxicas e inestables de la serie. Se separan solamente cuando van a pelear y cuando no están peleando se quieren comer. Esto no es amor, simplemente estas dos enanas están horny 24/7. Bueno, tal vez no sea todo el tiempo, pero de que pasa, pasa. Y se vuelve peor cuando descubren que Rose era diamante rosa, ya que al menos Zafiro siente que el punto de su relación estuvo basada en mentiras, debido a que fue Rose la que le dijo que estuvieran juntas, para que al final se vuelvan a unir, no porque se amen de verdad, sino porque tienen una dependencia mutua por estar fusionadas todo el tiempo. Algo parecido hubiera pasado en Future con Connie y Steven. Que datazo, la idea de proponerle matrimonio a Connie fue idea de estas dos. Pero bueno, la siguiente es Perla, y honestamente el tema con ella es un poco más difícil de decir. De hecho, discutirlo con nuestra asesora casi nos mata, y es que sentimos que el dolor que Perla tuvo fue una combinación de tres factores. Perla se ilusionó con Rose, el hecho de que las perlas estuvieran hechas para servir a sus dueños. Eso suena feo, ¿verdad? Y por último, la ignorancia de Rose respecto a lo que era el amor. Como prueba de eso, lo de Garnet. Primero vamos con la parte pesada. Todas las gemas fueron hechas con propósitos específicos, como las rubíes, amatistas o cuarzos, que son soldados. Peridot, que parece ser algo más analítico y tecnológico. Las lapislázuli, que son para terraformar. Y en el caso de perlas, son sirvientas, diseñadas para hacer todo lo que sus dueños les digan. En el caso de Diamante Rosa, era más una amiga que una sirvienta. Y mientras más pasaba el tiempo, más cercanas se hacían las dos. Sin embargo, Perla nunca dejó de ser servicial a Rosa, poniéndola a ella primero en sus prioridades. Y si bien esto podría ser confundido con amor, que es lo que casi siempre dan a entender, yo creo que eso se debe a su naturaleza como Perla, una especie de obsesión hacia su dueño, a un nivel excesivamente personal, ya que ninguna gema parece saber al 100% lo que es el amor como tal, tanto expresándolo como sintiéndolo. De hecho, es como si todas las gemas supieran lo que es la alegría, la tristeza, el miedo, el odio, etcétera, 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 pero la empatía, el amor, nada de eso existe. Ahora, en caso de que no fuera así y que realmente sabía qué era el amor y genuinamente estaba enamorada de Rose, eso quería decir que Rose no quería nada con Perla, y la argentina se ilusionó con que ella le correspondiera, también tomando en consideración el hecho de que Greg no fue el único humano con el que estuvo, aunque siento que tampoco tiene sentido decir esto, puesto que Rose sí que era desconocedora de lo que era el amor, al menos hasta que conoce a Greg. Aquí honestamente no veo un culpable real, pero las dos estaban bien pendejas. O le echas la culpa a la naturaleza de las gemas por su tipo, o le echas la culpa a la ignorancia de las dos. Y hablando de Greg Gigachat Universe, gracias a él fue que Rose empezó a tener más conciencia del mundo que la rodeaba. En las interacciones que nos muestran entre él y Rose nos dejan en claro que sí, al principio parecía más un juguete de Navidad que un novio. La novedad era lo que le parecía fascinante de él y su raza, pero en el momento en el que Greg la cuestiona si lo toma en serio, es que entiende la seriedad de la situación y se siente confundida. Fue a partir de Greg que este personaje empieza a entender lo que es el amor genuino, algo más fuerte que solo un apego superficial. Me gusta pensar que la letra de la canción de los créditos se relaciona con esa idea, entre sus numerosas interpretaciones, el querer aprender a amar como los humanos. Cualquier cosa podría ser y podría aprender a amar
cosa bonita. Cosa bien hecha. Hay algo que me parece muy interesante respecto a Steven y Rose, un concepto que a nivel de planteamiento está genial. Steven desde niño siempre le dijeron que su madre era una persona bondadosa, dulce, una heroína perfecta, pero más que nada, Rose es una meta. La gran mayor parte de la motivación de Steven consiste en ser tan grandioso como la legendaria Rose Cuarzo, obteniendo gradualmente sus habilidades como parte de su progreso, habilidades que, honestamente, parece que Rose no sabía que tenía porque, man, son demasiados. ¿Cómo es eso de que Rose era de bajo rango, hermano? Aún así, mientras más se iba poniendo seria la situación, más se le hacía difícil seguir las ideas pacifistas de su madre. Con Bismuto y Jaspe tuvo que contraatacar, tuvo que parir durante las peleas internas que tuvieron sus amigas. Eso de ser un pacifista no le estaba haciendo muy funcional, y en el momento en el que descubre, o mejor dicho, dan a entender, que Rose quebró la gema de diamante rosa, la imagen de Rose que tenía empieza a representar otra cosa. Deja de ser una figura perfecta y pasa a ser un recurso para motivar la madurez forzada que ha sufrido Steven. Y ojo, forzada no como inclusión forzada, me refiero al hecho de que las circunstancias lo obligaron a ver el mundo de una manera menos fantasiosa cuando todavía era un niño. Me parece curioso que el fandom le atribuyera la culpa de los traumas de Steven exclusivamente a Rose, cuando tenemos a las gemas involucrándolo en temas serios y a Greg dejándolo como si nada. O sea, eres el padre del año y todo, Greg, pero no lo llevaste a la escuela, no lo llevaste al médico. Hermano, cuando uno tiene un ojo morado, lo llevas al médico, no le das paracetamol. Claro, Steven lo ve así porque se siente abandonado con todas las cosas que Rose no pudo resolver cuando estaba viva. Pero es eso, un pensamiento que tuvo por el desencanto hacia la imagen de su madre. Esto no es solo genial a nivel de conceptos, sino que es bastante creíble. Por mucho que yo te diga que Rose no fue mala persona toda su vida, Steven está tan cansado de sus errores pasados que lo único que siente es rencor hacia su imagen. Ese es el punto de su conflicto. Ahora, aquí es donde viene la arena, la pregunta del millón. ¿Qué salió mal? ¿Qué es lo que dividió tanto al fandom? Pues bueno, me la juego a dos cosas. En primer lugar está el hecho de que la serie era demasiado reiterativa, o sea, da vueltas en el mismo tema una y otra vez, incluso si ya se habían resuelto, como en el cuarto episodio del León y la mala autoestima de Amatista. El tema con Rose es que se afincan tanto en que no es perfecta y que cometió errores que no se dan el chance de verla siendo conscientes de esos, o incluso tratando de resolverlos. Esto combinado con el hecho de que Rose se siente demasiado infantil algunas veces, dando la impresión de que se toma todo a la ligera. Entonces, si sumamos estos dos factores, nos encontramos con un personaje que pasó de ser un recurso muy útil para desarrollar el conflicto de Steven a ser solamente una excusa para crear conflicto y en algunos casos relleno. Esto no es que no tenga sentido, es que simplemente es fastidioso. Pero la segunda razón por la que siento que la odiaron tanto es muy simple. Porque la serie necesitaba un culpable. ¿Por qué la serie es recordada actualmente? Podrás decir que es por la música, sus personajes o la contribución a la utilización de temáticas LGBT en la animación y entretenimiento general. Sin embargo, en internet se le recuerda mayormente por los memes, su fandom y su final. Un final en donde redimen a unas dictadoras intergalácticas de la nada para mostrar un mensaje idealista sobre el pacifismo. Ahora, eso de perdonar a villanos nunca viene de la nada. Puede ser por su pasado, puede ser por temas morales, puede ser por necesidad, etc. En el caso de Steven Universe, la forma en la que redimen a las antagonistas, al menos después de Peridot, es echándole la culpa a la muerta. El caso más suave es Bismuto, siendo víctima de las decisiones de Rose, pese a ser una asesina extremista. También se le atribuyen otras culpas como las que mencioné anteriormente. Los traumas de Steven son culpa de Rose, pese a que tanto las gemas como Greg permitieron que se involucrara directamente en estos conflictos. O que la relación de Rubí y Zafiro fuera tan frágil por decirles que no se cuestionaran lo que eran, pese a que estas dos nunca se dieron cuenta de lo inestable que era su relación, a no ser que estuvieran fusionadas, sin mencionar que en ese momento se acababan de conocer. Incluso si estos solo son consecuencias de acontecimientos anteriores haciendo un efecto mariposa. Creo que Perla dijo algo así en un episodio. Responsabilizar por todos los problemas del mundo a un solo enemigo que puedan combatir y no entienden que es una compleja red de fuerzas interrelacionadas que nadie puede controlar. En dado caso, hay dos situaciones en donde me gustaría indagar.
El primero es durante el final de la serie original. En el final de la serie utilizan a Rose como un justificativo para redimir a las diamantes. No voy a ahondar mucho en el final, un dolor de cabeza a la vez. Por favor, si quieren el final de Steven Universe no tiene sentido o algún otro final, pídanlo en los comentarios. Mientras tanto, centrémonos en Rosa. Como dije antes, Rosa era maltratada y subestimada por las otras diamantes, provocando que ella escapara del planeta madre. Se deja bastante en claro que las diamantes, antes de que se pusieran rigurosas con Rosa, eran bastante cercanas a ella, que las hacía reír, que se ponían a jugar y toda la cosa. Y aunque no lo parezca, al menos en el caso de Amarillo y Azul, la extrañaban bastante. Así que teniendo ese recurso en la mesa, obviamente la mejor respuesta era la redención de estas villanas. Eso sí, el resultado es extremadamente sermonero y manipulador, pero bueno, detalles. Ahora, me parece que la redención de Azul y un poquito la de Amarillo, a pesar de estar forzadas, tienen lógica. Al cabo eran las más cercanas a Diamante Rosa, y por lo tanto tiene sentido de que se sintieran culpables. Pero luego abandonaron ese recurso y empiezan a victimizarlas en relación a Blanco. En vez de que sean conscientes de lo que hicieron y traten de redimirlas a través de eso, le echan la culpa a alguien más. El problema no es que usaran a Rose como la villana de todo. El problema es que no la usaron para hacer que la redención de las diamantes funcionara, incluso si por allí iba la cosa, reemplazando todo con lo de la perfección y los defectos y toda la mamada. Porque claro, si no podían redimir a Diamante Blanco por la conciencia de la culpa, hay que redimirla a punta de sermón. Eso siempre funciona. Y luego preguntan por qué el fandom de la serie era tan tóxico. Ahora sí, el segundo caso es Spinella, que no le presté atención en todo el video, pero permítanme decirles que yo la odio. Para empezar, quiero que sepan que sé que a mucha gente le gustó y le pareció bastante tierna, pero a mí me cae mal por dos razones. Primero, porque la peli de Steven Universe es mala en muchos aspectos. Me sorprende ver que cada análisis que he visto le tira mierda de manera indiscriminada. Y la segunda razón es porque precisamente utilizan a Diamante Rosa como una manera de exculpar a la villana principal. La especialidad de la casa. Hicieron al personaje únicamente para deshacerse de las diamantes. Es un personaje que a nadie le interesa dentro de la serie. Todos se quieren deshacer de ella, incluso el putísimo Steven. Spinella solo quería desquitarse con los protas por despecho, matando a todo un planeta, a según, para que luego la perdonen porque fue víctima de la malvada Diamante Rosa. Que a ver, Rose le aplicó un hachico, y con toda la intención de dejarla ahí varada. Tremenda hija de su piedra madre, pero una cosa no exculpa a la otra. Además, me parece como que extraño que Spinella no dijera, oye, como que no volvió, ¿qué tal si voy al portal y trato de teletransportarme hasta donde sea que esté? Ahora, tengo que admitir de que, aunque pasa, no es tan frecuente. Rose no es al 100% la causante de todos los conflictos de la serie. Tal vez uno de los factores sí, pero no la única razón. Probablemente si hubieran más episodios explorando al personaje sería más fácil definir su culpabilidad, su moral y hasta desarrollo de una manera más clara. Tal vez algo de remordimiento por sus acciones pasadas. Pero como no pasó, pues vamos a dejarlo en un 50-50. Ahora sí, cosas que tienen sentido. La historia de Rose en orden cronológico es bastante buena. Nos muestra que hasta cierto punto también ella tuvo la oportunidad de reformarse y ser una buena persona. Asimismo, la forma en la que la usaron como recurso para el desarrollo de Steven me gustó bastante. Esa idea de desmitificar la imagen de Rose y que no todo se puede resolver siempre con palabras y sermones fue bueno mientras duró. El tema de las relaciones con otros personajes es algo ambiguo, pero podría rescatar que en el caso de Bismuto, las diamantes y Greg, estoy completamente del lado de Rose. Siento que aunque pudo cometer actos que no fueran tan beneficiosos para todos, siguen siendo razonables en relación al contexto. Cosas que no tienen sentido. En primera, el comportamiento tan cambiante, la mayoría del tiempo sin tomarse nada en serio, principalmente durante la guerra y justo después de la misma. La cantidad de poderes que tiene Rosa no cierran con los que tiene Steven. Digo, si los tenía cuando era Diamante Rosa, eso de que era bajo rango era por ser chaparra. La forma en la que se plasma su relación con Garnet me parece que está flojita. Aunque bueno, con todo respeto, siempre me pareció flojita la trama de Garnet. Obviamente también está el caso de Perla y cómo interpretan el tema del amor. Me parece raro cómo las gemas perciben los sentimientos. O sea, sienten de todo, pero no sienten el amor o la empatía. O por lo menos, no de una manera natural. Y con eso en la mesa dicen que la pájara estaba enamorada de Rose. Posible, tal vez.
Confuso demasiado, y la forma en la que le atribuyen la culpa de todo mientras más avanza la serie me parece gratuita, dejándola mal parada repentinamente y sin explorar de manera directa la mentalidad del personaje posterior a la guerra, sin mencionar lo reiterativo que es. Esto causó posiblemente que el fandom le agarrara odio y que esta discusión, pese a tener sus añitos, siga siendo inconclusa. Pero bueno, no creo que pueda agregar mucho más, así que vamos a la conclusión. Este video no fue fácil de hacer, no solo ver la serie para un punto tan específico como lo es un personaje nada más, sino que precisamente es un tema que se rige en base a información incompleta. La laguna temporal entre el final de la guerra y los acontecimientos de la serie hacen que el personaje se sienta mal aprovechado, y más considerando que casi todo lo que pasa está relacionado con ella. Rose, Diamante Rosa, son el centro de toda la serie, y es por eso que me sorprende el poco respeto que se le tuvo por parte de la serie. Aún con todo eso, no puedo negar que este personaje me gusta bastante, casi tanto como Peridot o Lapislázuli. Son esas capas ambiguas las que hacen a Rose interesante, y en mi opinión, la que mejor representa la voluntad de cambiar con la meta de ser la mejor versión de uno mismo, con todo y sus consecuencias. Pero bueno, díganme, ¿están de acuerdo con lo que les dije a lo largo de este video? ¿Amaban al personaje? ¿Odiaban al personaje? ¿Se te ocurre otra cosa que no tuviera sentido en la serie? Los leemos en los comentarios. Gracias por ver este video. Si te gustó, ya sabes qué hacer. Muchas personas lo repiten y creo que ya te lo sabes de memoria. Lo que sí te voy a pedir es que por favor compartas el video con tus amigos y dejes algún comentario con tu opinión, sugerencia o cómo te fue el día. Nos va a encantar leerte. Y sin nada más que decir, ¡chao pues! ¿Y qué te parece? Manny, voy a contar estudios, así que te recomiendo que comiences a correr.